Para hacer un breve resumen de lo que se trata la revolución del siglo XXI, tenemos la revolución liberal, siglo XIX, revolución marxista, socialista, siglo XX, y en el siglo XXI tenemos una revolución cuya meta es de un comunismo neoliberal ambientalista llevado adelante por las grandes corporaciones, usando como base revolucionaria, como sujeto revolucionario, al marginal. El marginal es el sujeto revolucionario, y bueno, ¿el marginal cuál? ¿El delincuente? No, el marginal, todo el margen. El marginal, el que está en el margen de la sexualidad, el que está en el margen de la religión, el que está en el margen de la dieta, por ejemplo los veganos, los que están en los márgenes, los que no constituyen el centro social occidental canónico clásico del hombre cristiano que trabaja y tiene su familia, etc. Entonces, los bordes asedian al centro social, la marginalidad asedia al centro social, las personas normales, y los asedia mediante unos instrumentos que vienen de arriba, que vienen de los grandes empresarios, los organismos internacionales, que buscan, y estas son sus intenciones explícitas, ¿no es cierto?, establecer una sociedad donde no exista la propiedad privada, exceptuando la de ellos, y todos vivamos en renta de cosas, en arriendo de cosas. Tipo Spotify. Spotify, Uber, Kindle, etcétera. Vivimos en el arriendo de cosas, no tenemos cosas. Las rentamos y en ese proceso de renta se genera una serie de dispositivos matemáticos, científicos, de inteligencia artificial y de otro tipo algorítmica que predicen y permiten ajustar los precios para que no tengan el problema que tenía el comunismo de administración de recursos. Pero sigue siendo un comunismo en el sentido de que el pueblo y la población en general no tiene propiedad privada, ni es libre, porque además los gobiernos y las empresas que controlan esta renta te la pueden quitar. Y entonces ahí aplican algo como el puntaje de los chinos, ¿no es cierto? El puntaje social de los chinos. Entonces nos acercamos hacia una confluencia, el neoliberalismo de la década del 90 y el 2000, con un comunismo tecnocrático muy orientado hacia el tema ambiental, que utiliza a los márgenes sociales, a los delincuentes, a las prostitutas, a los homosexuales, al demente, al loco, a la persona que no es normal, para asediar, para atacar, para ir mermando el centro social, que es el principal obstáculo de este sistema global, ambientalista, comunista, neoliberal, por cierto, del gran lucro para grandes empresarios, mientras se va restringiendo y prohibiendo la propiedad privada. Entonces, entendemos eso. Ahora, estas revoluciones del siglo XXI, en su estructura más formal, no es distinta de las otras revoluciones que hubo en el siglo XIX y el siglo XX. ¿A qué voy con esto? Tiene que ver con tomar poder del Estado para luego tomar el Estado con ese poder y luego desde el Estado, teniendo el poder y el Estado, realizar un cambio de base formal de la institucionalidad, que hoy en día, a partir de las revoluciones liberales, eso se llama constitución. Cuando se realiza el cambio de constitución, se ha consolidado un nuevo paso en el proceso revolucionario. Como la constitución de Augusto Pinochet no logró ser cambiada, la revolución no logró avanzar en un sentido estricto como revolucionario, aunque sí ha logrado avanzar algunas de sus metas programáticas mediante reformas. Pero reforma no es lo mismo que revolución. Cuando no se logra cambiar la constitución, la revolución ha sido derrotada. Y lo que queda son, obviamente, remanentes de poder que quedaron distribuidos durante el ejercicio de conflicto entre el Estado y las fuerzas subversivas y otros elementos que yo también nombro ahí, ¿no es cierto? Como está el tema del COVID y el tema de las mafias venezolanas, pero que esa redistribución de poder queda, en el caso de esta revolución derrotada, queda un poco en el aire y a la espera de otra insurrección en unos años más, yo digo que 2027, para volver a ver si logran acumular el poder suficiente para cumplir el objetivo revolucionario, que siempre es cambiar la Constitución. O sea, una revolución, si no quiere cambiar la Constitución, no es revolución. Y si una persona quiere cambiar la Constitución, aunque lo haga por una vía democrática, pacífica, como el señor Chávez o como se hizo a principios de los 90 en Colombia, igual es una revolución. Cuando muere el generalísimo y el 78 se juntan las personas por órdenes del rey, las personas de España, los políticos de España, y redactan la Constitución del 78, hay un cambio del esquema fundamental de las instituciones sociales y eso es una revolución. Hubo una revolución en el 78 en España, pacífica. Revoluciones que te cambian la Constitución. Antes de las constituciones, las primeras revoluciones fueron para hacer las constituciones, porque antes no existían las constituciones. Entonces la pregunta que tenemos que hacer, ¿no? Y esta es la pregunta fundamental de todo mi postulado en distintos trabajos. Entonces, ¿cuál era la norma fundamental antes de que los seres humanos se pusieran a escribir constituciones? Bueno, la norma fundamental era religiosa. Entonces el ser humano, el proceso de escribir constituciones y además, sobre todo, de irlas cambiando además sucesivamente, en sucesivas revoluciones que nos van acercando hacia la forma menos natural posible de nuestra vida como especie, esta creación y cambios de constituciones tienen que ver con una pretensión
divina de este ser creado que se va a pretender creador mediante el ejercicio de redacción del texto. Y ahí es donde el partido, por ejemplo, de José Antonio Kast, que se pretendía y se suponía desde el mismo estallido fecal del año 2019, desde la campaña del rechazo 2020, se suponía partido contrario a la revolución, en el momento que asume el rol de escribir una nueva constitución, se vuelve partido revolucionario.